que Dios nos da esta oportunidad de nosotros volvernos a reunir por estos medios. Le damos la bienvenida a todos los que se han entrado al servicio por medio de estos medios. También la bienvenida a las personas que acaban de integrarse a través del Facebook Live que estamos haciendo. Dios les bendiga. Estamos gozosos, estamos agradecidos con el Señor. Expresamos el agradecimiento también ante el pastor Almonte, que estuvo ministrando las últimas 2 semanas. Nos gozamos con estos estudios bíblicos que recibimos, nos ministraron a cada uno de nosotros, aprendimos mucho de los estudios bíblicos y estamos agradecidos con que él haya sacado de su tiempo para compartir con nosotros estos estudios. Amén. Y estamos en el día de hoy nosotros regresando a donde nos habíamos quedado en el estudio del Evangelio según San Juan, y estuvimos terminando el capítulo 19, la última vez que nos reunimos estudiando el Evangelio según San Juan. Vimos la muerte del Señor Jesucristo. Dijimos que en aquel tiempo el expresarse, el seguir al Señor Jesús era algo costoso, algo que provocaba el rechazo de la sociedad. Por eso algunas personas que aún entendiendo que el Señor Jesucristo cumplía con todas las condiciones, las profecías que se decían acerca del Mesías, sabiendo que nadie podía hacer lo que él hacía, al menos que viniera de Dios, sabiendo que cumplía y hacía milagros extraordinarios, aún con todo esto, sabiendo que quién era el Señor Jesucristo, no se atrevían a seguirlo públicamente. ¿Por qué? Porque era algo que le iba a costar su reputación, les costaría sus amistades, su familia, sus empleos. Y nosotros vimos en 2 de ellos, la última vez que nos reunimos, en Nicodemo y José de Arimatea, que aunque habían sido discípulos secretos del Señor Jesucristo, cuando llegó la hora de que fue crucificado, ellos fueron abiertamente y pidieron el cuerpo del Señor Jesucristo, sin dejar ya lugar a duda que estaban dispuestos a todos, que habían ahora abiertamente aceptado seguir al Señor Jesucristo, no importando cuáles fueran las consecuencias, cuál fuera el costo. Los discípulos, con excepción de Juan, todos habían abandonado, se habían ido corriendo. Sin embargo, vemos que estos discípulos secretos estaban dispuestos a seguir al Señor Jesucristo, no importando cuál era el costo. José de Arimatea pidió a Pilato que se le diera el cuerpo del Señor Jesucristo y lo sepultó en una tumba nueva. Vimos que Nicodemo también llevó alrededor de 100 libras de especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor Jesucristo, cosas que eran extremadamente costosas, pero eso era honrando a quien ellos sabían quién era el enviado del Señor. Amén. Jesús había anunciado, y hemos visto a través del Evangelio según San Juan, que él había anunciado que él resucitaría al tercer día. Y aunque sus discípulos, aquellos con los que él había andado, no recordaban esta promesa del Señor Jesucristo, y estaban atormentados, estaban tristes, estaban defraudados, porque ellos no se habían aferrado a la promesa del Señor Jesucristo. Sin embargo, vemos que los enemigos del Señor Jesucristo tenían esa promesa muy clara. Ellos conocían ciertamente que el Señor Jesucristo había dicho que al tercer día Él iba a resucitar. Y por eso ellos le pidieron a Pilato que les asegurara el cuerpo, la tumba donde estaba el Señor Jesucristo. Y Pilato les facilitó a ellos una guardia y sellaron con el sello romano aquella tumba con una piedra enorme que cubría la puerta de la tumba del Señor Jesucristo. Pero sin embargo sus discípulos hasta ese momento no creían, y muchas veces el costo de nuestro sufrimiento, de nuestra angustia, es que aunque vemos la palabra del Señor, aunque estudiamos la palabra del Señor, muchas veces no la asimilamos, y eso nos causa, como le causó a los discípulos, angustia, sufrimiento y dolor. Por esos 3 días antes de que ellos se enteraran que el Señor Jesucristo había resucitado. Pero vamos a seguir este estudio del Evangelio según San Juan, y en el día de hoy vamos a empezar este capítulo 20 del Evangelio según San Juan. En el capítulo 20
del Evangelio según San Juan. Vamos a estar estudiando en el día de hoy del versículo 1 al versículo 18. Y damos lectura a la palabra del Señor, el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Para empezar este estudio vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Amén. Damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces cogió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío, Señor. Ahora que vamos a iniciar este estudio, te pedimos que tu Espíritu Santo, Dios mío, esté ministrándonos, guiando, dirigiendo, preparando los corazones, Señor, y dando la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos, Dios mío, que esa palabra sea una palabra de fortaleza, una palabra, Señor, que transforme, que cambie nuestros corazones, que nos ayude a servirte fielmente y a confiar y creer en tus promesas, Dios mío. Te damos gracias, Señor, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Están el primer día de la semana, el día domingo, 3 días después, así como el Señor había prometido que iba a resucitar. Pero vemos María Magdalena. Juan solamente menciona a María Magdalena, pero ahora María Magdalena estaba con un grupo de mujeres. Tal vez ella iba dirigiendo este grupo de mujeres que querían ir. Tan pronto ellas podían ir a la tumba del Señor Jesucristo, pasado el día de reposo, ellas querían ir a ungir el cuerpo del Señor Jesucristo con especies aromáticas, como era la costumbre de ellos. Pero los otros evangelios nos hablan acerca de una preocupación que María Magdalena y estas mujeres tienen. Ellas tienen la preocupación de que cuando ellas vayan a la tumba del Señor Jesucristo, van a encontrarse con una piedra pesada que está cubriendo donde está la tumba del Señor Jesucristo, y no van a tener acceso. No solamente había una piedra que cubría la tumba donde estaba el Señor Jesucristo, sino que había una guardia romana que tenía que autorizar que ellas entraran a la tumba donde estaba el Señor Jesucristo. O sea, que vemos que ellas tienen dificultades en su organización, cuando están planeando ir, y esa es la preocupación que ellas tienen, de que no tal vez puedan tener acceso a donde está el cuerpo que ellos esperan que esté allí del Señor Jesucristo. Sin embargo, vemos algo muy interesante en lo que ellas hacen, que ellas, conociendo que tienen un obstáculo, conociendo que no está en la capacidad de esas mujeres poder mover una piedra que tal vez pesa toneladas de libras. Sin embargo, vemos que eso no impidió que ellas fueran a la tumba del Señor Jesucristo para cumplir con lo que ellas se habían propuesto en su corazón. Muchas veces nosotros, el Señor Jesucristo, Dios nos llama a nosotros para hacer un trabajo, para hacer una misión. Y muchas personas tal vez que tienen los problemas que yo tengo de pensar cómo se va a solucionar desde el principio hasta el final, y tratamos de, antes de emprender algo, tratar de quitar todas las barreras y todos los obstáculos que estén en el frente antes de poder emprender. Pero vemos que las cosas de Dios no funcionan así. Vemos que estas mujeres no esperaron tener un plan de cómo ellas poder remover aquella piedra antes de ella lanzarse a hacer el propósito que ellas habían puesto en su corazón de llevar y ungir el cuerpo del Señor Jesucristo.
Vemos que aquellas mujeres, el problema que ellas habían estado discutiendo entre una y la otra, que no sabían cómo lo iban a hacer, sin embargo ellas se lanzaron, fueron adelante, y cuando llegaron a donde estaba la tumba del Señor Jesucristo, el problema que ellas pensaron que iban a tener no lo tenían. Ya la tumba estaba abierta. No había soldados guardando la tumba del Señor Jesucristo. Y eso debió de ser algo que a ellas las llenó de gozo, de alegría, de satisfacción, si ellas hubiesen estado pendientes a lo que era la promesa del Señor Jesucristo. Sin embargo, vemos que la palabra del Señor nos dice que cuando ellas fueron y vieron y observaron que la tumba del Señor Jesucristo estaba abierta, eso las llenó, en vez de llenarla de gozo, las llenó de tristeza, las llenó de angustia, las llenó de preocupación, porque la mente de ella fue inmediatamente a lo negativo. La mente de ella fue a pensar lo peor que pudo haber pasado, y es que pensaron que el cuerpo del Señor Jesucristo había sido robado. Y eso es un problema que sucede con nosotros, que muchas veces la razón por la cual nosotros debemos tener gozo, cuando nosotros no tenemos toda la información, cuando nosotros no conocemos lo que Dios está haciendo en medio de las situaciones, lo que nosotros debe de causarnos gozo, muchas veces a nosotros nos causa angustia, nos causa preocupación, como está sucediendo con estas mujeres que fueron a la tumba del Señor Jesucristo. Y no tanto así, sino que vemos que ellas, además de tener esa preocupación, ellas van más allá. No solamente estamos angustiadas porque el Señor Jesucristo murió y no podemos, se ha robado el cuerpo y no podemos rendirle tributo y honrarlo ungiendo el cuerpo, sino que van a donde los discípulos, van y se dirigen a donde a Pedro y Juan para decirle y comunicarle lo que había sucedido. Y ellas lo dan como un hecho. Dicen, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Cuando ellas van a donde Pedro y donde Juan con estas noticias a decirle lo que ha pasado con el cuerpo del Señor Jesucristo, la Biblia nos dice que Pedro y Juan inmediatamente fueron corriendo para verificar lo que María Magdalena les había dicho a ellos, que el cuerpo del Señor Jesucristo ya no yacía en la tumba. Tal vez no confiaban en la localidad, que habían ido a la tumba correcta, y fueron a verificar que era cierto. Fueron corriendo. Y Juan nos dice un detalle en particular, no sabemos por qué nos lo dice, que nos dice que ellos salieron juntos corriendo, pero Juan llegó a la tumba antes que llegara Pedro. Él no nos dice por qué nos dice eso, él no nos dice la razón que le permitió a él llegar antes que Juan a la tumba del Señor Jesucristo. Uno especula y dice que es posible que debido a la diferencia de edad que había entre Pedro y Juan, Juan era alguien más joven que Pedro, tenía la facilidad de correr más rápido que Pedro, él llegó a la tumba antes que el apóstol Pedro. Pero hay otros exégetas que han especulado y han investigado dentro de las cartas de Pedro y las cartas de Juan, para investigar en la Biblia, a ver alguna razón por la cual Juan llegó antes que Pedro a la tumba del Señor Jesucristo. Y ellos han llegado a la conclusión que es posible que Juan haya llegado antes que Pedro, porque en el caso de Pedro, Pedro solamente en sus epístolas tenía la primera y tenía la segunda. Pero Juan en sus epístolas tenía la primera, la segunda y la tercera, lo que le permitía llegar con más velocidad. Pero no nos dice la razón por la cual. Pero sabemos que Juan, cuando escribe el Evangelio según San Juan, Juan es alguien que tiene sobre 90 años de edad. Y Juan está recordando aquellos eventos que le habían sucedido cuando Juan, ahora a los 90 años, se recuerda cuando estaba en su juventud y tenía la capacidad de desplazarse, tenía la capacidad de correr y llegar a los sitios más rápido que Pedro. Vemos que cuando Juan llegó a la tumba del Señor, nos dice, él mismo nos dice que él se quedó observando lo que estaba dentro de la tumba desde afuera. No sabemos tampoco la razón por la cual él no llegó antes que Pedro y entró antes que Pedro, pero sabemos que Pedro no era conocido por ser alguien reservado.
por ser alguien que antes de lanzarse investigaba las cosas. Vemos que Pedro llegó y asimismo Pedro entró directamente a la tumba del Señor Jesucristo. Y al entrar a la tumba del Señor Jesucristo, entonces confirmó lo que las mujeres le habían dicho, que el cuerpo del Señor Jesucristo no estaba en la tumba. Dice que Pedro, aunque entró antes que Juan y observó lo que había, él no nos dice, Juan, en ese momento que Pedro haya creído en la resurrección en ese tiempo. Sin embargo, él dice de sí mismo en el versículo 9, antes del versículo 9, que él vio y creyó cuando vio los lienzos puestos allí y el sudario. Pero Pedro aún no había creído, porque no había entendido lo que decía la Escritura, que era necesario que el Señor resucitara de los muertos. Así como la Escritura dice, el Antiguo Testamento profetiza acerca de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Lo estamos viendo como Isaías capítulo 53 dice específicamente detalles acerca de los eventos que experimentó el Señor Jesucristo en la cruz. Pero también el salmista, quien Dios, el rey David, que Dios lo usó para escribir en sus salmos experiencias que habían sido vividas, que iban a ser vividas por el Señor Jesucristo siglos más tarde, escribió acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Y vemos en el Salmo capítulo 16, versículos 9 y 10. David dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto es en referencia a la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. La muerte no tenía poder sobre el Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Él venció la muerte. Dice el versículo 11 al 13. Pero María estaba fuera llorando, junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Vemos que después de que María Magdalena fue a donde estaba Juan y Pedro y les llevó la noticia, ella no se quedó tranquila. Ella estaba intranquila. Vemos que ella no le comunicó y se quedó allí o fue a hacer otras actividades, sino que ella regresó a donde ella había estado inicialmente y había presenciado que el cuerpo del Señor Jesucristo no estaba. Dice que ella regresó. Al regresar, aparentemente ya Pedro y Juan habían salido. Pero cuando ella regresó en esta ocasión, dice que ella se encontró con dos ángeles. Ella no reconoció a estos que eran dos ángeles, pero nos dicen que estos ángeles estaban y que estaba uno a los pies y el otro a la cabeza, de donde se supone que estuviera el cuerpo del Señor Jesucristo. Es muy probable que estos mismos ángeles hayan sido los ángeles que en la resurrección removieron la piedra y hubo el terremoto donde los soldados que estaban encargados de la tumba salieron huyendo. Es posible que estos hayan sido los mismos ángeles, pero vemos que están uno a los pies y otro a la cabeza, donde se supone que esté la tumba, donde se supone que esté los restos del Señor Jesucristo. Sin embargo, allí no había un cuerpo. Y esto da esta imagen de estos ángeles estando en la tumba donde se supone que esté el cuerpo del Señor Jesucristo es bien similar a lo que estaba en el arca del pacto, en el lugar santísimo del templo, donde en el arca del pacto se encontraban dos ángeles que estaban en el lugar santísimo, colocados en donde se colocaba la sangre para la expiación. Y eso es una imagen de lo que estaba en el lugar santísimo, en el arca del pacto, estos ángeles que están allí. Y es muy interesante
que estos ángeles que están ahora en la tumba del Señor Jesucristo, nosotros vemos en Génesis que cuando Adán y Eva pecaron, Dios puso dos ángeles que estaban guardando el jardín del Edén para que ellos no regresaran al jardín del Edén. Sin embargo, vemos que la función de estos dos ángeles que están en la tumba del Señor Jesucristo no es para prevenir que ellos tengan acceso a donde está el Señor Jesucristo, sino que ellos van a hacer lo mismo, que van a apuntar a María Magdalena, al Señor Jesucristo. Los ángeles le preguntan a María por qué llora. Ella le explica por qué ella ha perdido la esperanza, por qué ella está llorando, porque aquel que la había libertado a ella, aquel que la había liberado de una posesión demoníaca. La Biblia nos dice que ella había sido libertada por el Señor Jesucristo de 7 demonios. Y ella estaba agradecida del Señor Jesucristo, y ahora la ausencia del Señor Jesucristo era algo que le causaba dolor. Solamente no su ausencia, que había muerto, sino ahora que no tenía ni siquiera la capacidad de honrar su cuerpo como era la costumbre en aquel lugar, en aquel tiempo. Y estas situaciones, como venimos diciendo, que a ella le están causando angustia, desesperación, a que la tumba del Señor esté vacía, debieron de ser las mismas razones por las cuales ella hubiera estado llena de gozo, llena de alegría, porque lo que está sucediendo es que se ha cumplido la palabra que el Señor Jesucristo les había anunciado, que Él iba a resucitar al tercer día. Y muchas veces a nosotros nos sucede así, como hemos explicado, que las bendiciones de Dios, cuando Dios está obrando, aparentemente hay cosas que parecen negativas en nuestra vida porque no tenemos toda la historia, no conocemos completamente todo lo que está sucediendo. Vemos el versículo 14 y el 15. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. No sabemos por qué María cambió su mirada donde estaba teniendo una conversación con los ángeles y se volteó a donde estaba el Señor Jesucristo. No sé si escuchó el sonido de sus pasos, no se sabe. Hay algunas personas que van más allá y especulan que los ángeles hicieron reverencia al Señor Jesucristo y eso provocó que ella mirara a la dirección donde estaba el Señor Jesucristo. Pero vemos que ella no reconoció a la vista al Señor Jesucristo. Existen diferentes posibilidades para eso. Algunos dicen que porque ella había estado llorando en una situación de esa manera, que sus ojos no lograron reconocer que era el Señor Jesucristo. Otros dicen que el Señor Jesucristo había cambiado de aspecto y no se veía de la misma manera que se veía antes de haber muerto. Hay otra posibilidad, y es lo mismo que le sucedió a aquellos discípulos que iban camino a Emaús, que nosotros vemos en el Evangelio de Lucas, que nos dice que sus ojos habían sido tapados, habían sido sellados. Ellos, no teniendo al Señor Jesucristo del frente de ellos, no lograron reconocerlo. Y eso sucedió en el Evangelio de Lucas. Estos discípulos, después de la muerte del Señor Jesucristo, iban de Jerusalén, habían presenciado estos eventos e iban camino a Emaús, y la Biblia nos dice que hubo un caminante, alguien que se les acercó, que ellos no conocieron, y era el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se le acercó a estos caminantes y les pregunta a ellos que por qué están tristes. Ellos se sorprenden de esta pregunta del Señor Jesucristo, y uno de ellos le dice: ¿eres tú el único que no te has enterado de los eventos que han sucedido en Jerusalén? Y el Señor Jesucristo prosigue teniendo esta conversación con esta gente y le dice: ¿cuáles eventos que han sucedido en Jerusalén? Cuéntame, dime, ¿qué es lo que ha sucedido? O sea, que ellos vienen de un funeral. Es como aquel que coge un avión y va a un país y va a un funeral, y está regresando en el avión, y aquel que ellos fueron a velar viene en el asiento con ellos. Eso le estaba sucediendo a estos discípulos del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el evento? ¿Qué ha sucedido? Vemos en Lucas 24, 19 al 23. Ellos prosiguen a explicar la razón por la cual ellos están tristes por su desesperanza. Le dice: y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta,
poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Ellos están proclamando con su boca que Él vive, pero su corazón está lleno de tristeza y de angustia, sin entender lo que está sucediendo. Gloria sea el nombre del Señor. Ellos no tienen toda la información. Ellos no han tomaron la palabra del Señor y la creyeron y la internalizaron, que decía que Él regresaría al tercer día. Sus ojos estaban cerrados. Y esta pregunta del Señor Jesucristo, hay personas que dicen que el Señor Jesucristo hace preguntas y toman que el Señor Jesucristo hace preguntas para decir que el Señor Jesucristo no tenía el conocimiento de las cosas. Pero no es así. El Señor Jesucristo hace preguntas, como muchas veces nosotros vemos que las preguntas que Él hace son para llevar a las personas al conocimiento, al entendimiento a donde Él les quiere llevar. Y hay una historia de un niño que hace una reflexión acerca de esto. Y es un niño que va a la escuela el primer día, que él va a la escuela el primer día de clase. Cuando él regresa a su casa, su mamá le pregunta cómo le fue en el primer día de clase. El niño le dice que no le gustó la escuela. El niño, la madre le pregunta, ¿pero por qué no te gustó la escuela? Dice, no, porque mi maestra no sabe nada. Dice, ¿cómo es que tu maestra no sabe nada? No, porque el día entero ella se la pasó haciendo preguntas. O sea que en el entendimiento del niño, su maestra no sabía nada porque el día entero se la había pasado haciendo preguntas. Esa fue su interpretación. Pero las preguntas del Señor Jesucristo tienen el propósito de enseñar, tienen el propósito, en el caso de estos discípulos, de llevarlos al conocimiento, al entendimiento de lo que las palabras del Señor dice, de lo que el Antiguo Testamento decía acerca del Mesías. Y estas palabras, estas preguntas que Él le hace, lo llevan a Él a darle estudio bíblico, que yo creo que todo creyente tuviera el deseo de haber presenciado, de haber escuchado el estudio bíblico más interesante de todo el Antiguo Testamento. Dice que el Señor Jesucristo, dice en Lucas 24, 25 al 27, el Señor Jesucristo le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. O sea que desde Génesis hasta Malaquías fue libro por libro explicándole lo que las escrituras decían acerca del Señor Jesucristo, que Él había de padecer, pero que Él resucitaría. En el caso de María, cuando el Señor Jesucristo le pregunta, ¿por qué lloras? Ella piensa que Él es el hortelano, ella piensa que Él es aquel que está encargado de aquel huerto, y le dice al Señor Jesucristo, si te lo has llevado, dime ¿dónde lo has puesto? Y yo lo llevaré. Vemos algo aquí muy interesante en lo que es la condición del corazón de María, del agradecimiento de lo que hay en el corazón de María Magdalena por lo que el Señor Jesús había hecho por ella. Ella no tenía la capacidad física de hacer lo que ella se está ofreciendo a hacer. Ella no tiene la capacidad de, si le dicen dónde está el cuerpo del Señor Jesucristo, de cargarlo. Pero el amor todo lo puede. En su mente eso es lo que ella está dispuesta a ir y cargar el cuerpo del Señor Jesucristo. No permite que ella vea ningún obstáculo a lo que ella quiere hacer, a su objetivo. Vemos el versículo 16 y 17. Y Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios
y a vuestro Dios. Aleluya. Vemos que María en el aspecto físico del Señor Jesucristo no lo había reconocido. Pero dice que, y había muchas Marías en el Nuevo Testamento. Y no sabemos si él tenía un nombre en particular en el cual él se dirigía directamente a esta María Magdalena en particular. Pero ella escuchó la voz de su maestro y la reconoció. Y dice que ella respondió al llamado de su maestro, como dice la palabra, que sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. Dice que ella escuchó las palabras del Señor Jesucristo y le responde Raboni. No le dice Rabí. Rabí es maestro al igual que Raboni, pero cuando dice Raboni es un significado más especial, es gran maestro, el maestro de maestros. Gloria sea el nombre del Señor. Y aparentemente cuando estos eventos se están desenlazando, ella al encontrarse con el Señor Jesucristo por el cual que ella lloraba, ella jamás ahora se quiere separar del Señor. Dice que ella se agarró de él y que ella no lo dejaba ir, no lo soltaba. Algunos han llegado a la conclusión de que el Señor Jesucristo no se le podía tocar cuando Él resucitó, pero sabemos que no es así. Él no estableció ninguna prohibición en relación a que se le tocara. Incluso la próxima semana veremos en el caso de Tomás que Él invita a Tomás que toque, que experimente acerca de lo que hay en su cuerpo, de su costado que ha sido traspasado. Pero en el caso de María es algo distinto. En el caso de María, ella no quería dejar ir al Señor Jesucristo. Estaba agarrada al Señor Jesucristo y Él tenía una misión especial que ella tenía que cumplir. Gloria sea el nombre del Señor. Él le dice a ella: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, pero Él quiere que ella vaya a sus hermanos y les diga. ¿Qué les diga a sus hermanos? Que Él va a ascender. Dice: ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. O sea que cuando el mensaje que el Señor le encomendó a María que llevara, no era solamente el mensaje de la resurrección a los discípulos, sino era también el mensaje de la ascensión del Señor Jesucristo, que iba ya a completar la misión con la cual Él había venido, porque al fin y al cabo, en la misión completa del Señor Jesucristo, en su misión de intercesión, no terminaba en el momento que Él moría, no terminaba en el momento que Él resucitaba, sino que Él había profetizado, Él había dicho que Él es quien iba a estar a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Ese es el mensaje que Él les dice que lleven al resto de los discípulos. Amén. Y cuando nosotros vemos el caso de quién es la primera persona que logra ver al Señor Jesucristo resucitado, es algo que mucha gente podrían ver y decir, pero ella no es el candidato ideal para que ella sea la primera persona que proclama la resurrección, la primera persona que haya sido el testigo, que haya visto al Señor Jesucristo resucitado. Primeramente porque en aquel día el testimonio de una mujer era inadmisible en la corte. Segundo, María Magdalena no era tal vez la mujer que tenía la mejor reputación, porque era alguien que durante mucho tiempo en su vida había sido alguien quien era endemoniada. ¿Cuántas personas, tal vez escuchando el testimonio de María Magdalena, que el Señor ha resucitado, gloria sea el nombre del Señor, tal vez se dirigió a ella diciendo, no, María está loca de nuevo. María está endemoniada de nuevo. Tal vez lo que le daba a María ahora le volvió a dar, ahora se descontroló María de nuevo. Pero gloria sea el nombre del Señor, que Él no está limitado por lo que son los parámetros aceptables de la sociedad, que Él usa a todo aquel que se deja usar, a todo aquel que se entrega, a todo aquel que tiene en su corazón el propósito de servirle a Él. Él no está limitado por nuestras habilidades, Él no está limitado por nuestro pasado, por los pecados que hemos hecho, sino que Él limpia, Él perdona, Él quita todo pecado y se complace en que nosotros podamos ser usados para su gloria, que nosotros seamos sus colaboradores. Gloria sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo escribió a los Corintios en 2 de Corintios capítulo
4, versículo 7. Pero tenemos ese tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Que nosotros pongamos la atención en aquel que nos ha llamado a nosotros y no en la incapacidad de aquellos que llevamos el mensaje de la palabra del Señor, sino que pongamos nuestra mirada en a quien nosotros glorificamos, a quien nosotros proclamamos que es el Señor. Nosotros somos simple y sencillamente vasos de barro imperfectos. Quien es perfecto es a quien nosotros le servimos. Gloria sea el nombre del Señor. Dice el versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Vemos que María va buscando el cuerpo del Señor Jesucristo y tiene un encuentro con Cristo resucitado. María llegó a la tumba con tristeza, y su tristeza aumentó al ver que la tumba estaba vacía. Sin embargo, salió de la tumba con gozo, con alegría. Ella llegó con inquietud y salió de aquel lugar con paz. Y eso es lo que nosotros experimentamos en nuestra vida. Gloria sea el nombre del Señor cuando tenemos un encuentro con el Señor Jesucristo. Ella fue a dar el testimonio que le fue encomendado por el Señor Jesucristo a los discípulos. No demoró en hacerlo. Ella fue inmediatamente diciendo que el Señor ha resucitado, que Cristo vive. Gloria sea el nombre del Señor. Y esta doctrina de la resurrección del Señor es una doctrina fundamental en lo que es nuestra creencia, en nuestra fe. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, también vuestra fe. En el mundo existen múltiples doctrinas y creencias, pero cada uno de los fundadores de cada una de las creencias de este mundo, cuando terminaron su tiempo, su existencia en este mundo, ellos murieron y su cuerpo permaneció en la tumba, su cuerpo vio corrupción, su cuerpo se descompuso. Sin embargo, eso no es el caso del Señor Jesucristo. Cuando fueron a la tumba del Señor Jesucristo, su tumba está vacía. Gloria sea el nombre del Señor. Y Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Amén. La muerte no pudo retenerlo. Cristo vive. Amén. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 23 acerca de la resurrección. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Gloria a Dios. Cristo es las primicias, dice el apóstol Pablo. Él fue el primero en resucitar de los muertos. Antes de Cristo no hubo ninguna resurrección. Hubieron casos de personas que regresaron a vida en el Antiguo Testamento. El último caso que hemos visto en el Evangelio según San Juan fue el caso que vimos de Lázaro. Pero Lázaro no fue una resurrección. Lo de Lázaro, que Lázaro fue revivido, no una resurrección. Lázaro, al terminar de sus días, él fue revivido, pero él recibió su cuerpo que él tenía anteriormente. Un cuerpo mortal, un cuerpo que se enfermaba, un cuerpo que eventualmente murió y fue sepultado. Pero en el caso del Señor Jesucristo fue una resurrección. Es un cuerpo glorificado, un cuerpo que no experimenta dolor, enfermedad, que no envejece. Gloria sea el nombre del Señor. Y cada uno de nosotros se nos ha dado la promesa que el Señor Jesucristo es la primicia, pero que nosotros también experimentaremos la resurrección que Él experimentó. Él es la primicia y porque Él vive, nosotros también tenemos la esperanza de que viviremos con Él. Gloria sea el nombre del Señor. 1 Corintios 15, 55 al 57 dice: Gloria a Jesús. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Aquella persona que parte de este mundo sin Cristo, no solamente experimentará la muerte física, sino que no experimentará la resurrección, formará parte de lo que es la muerte segunda. Juan en Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si tú no conoces a Cristo, ese es el futuro de todo aquel que parte de este mundo sin Cristo. Estás a tiempo en el día de hoy para entregar tu vida a Cristo. Todo aquel que no sirve a Cristo nace una vez en su nacimiento natural y muere dos veces: su muerte física y su muerte eterna. Pero gloria sea el nombre del Señor. Amén. Que nosotros tenemos la promesa de que la muerte no tendrá parte con nosotros. Amén. Aquel que le sirve a Cristo tendrá muerte física. Gloria sea el nombre del Señor. Pero el aguijón de la muerte, que es el pecado, no nos tocará, porque todo aquel que sirve a Cristo nace dos veces y muere una sola vez. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Gloria sea el nombre del Señor por las promesas de su palabra. Hasta aquí este estudio de la palabra en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos los que han estado con nosotros. Nosotros invitamos a las personas que están con nosotros a través de la transmisión que estamos haciendo por Facebook Live, que compartan con nosotros la próxima semana. Tenemos, con la ayuda de Dios, la intención de continuar este estudio del Evangelio según San Juan, así que les exhortamos que lean el resto del capítulo número 20, que es lo que vamos a estar tocando la próxima semana. Nos despedimos de las personas que están por Facebook Live. Dios les bendiga.